Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el abundante amor del Padre y la perfecta unidad, comunión con su Espíritu, sea la atmósfera que nos rodee en este tiempo y haya esa libertad en el Todopoderoso, no solamente para entrar delante de su presencia, sino también para adorarle, alabarle y exaltarle. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 32. La palabra de Dios dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todas las cosas que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Bueno, mis amados, hay una multitud de creyentes. No se dice con exactitud cuál es el número real de esta multitud de creyentes. Lo que sí es trascendental en esta palabra, en medio de esta multitud, es que estaban unidos, no de manera consanguínea, no tenían un vínculo financiero, no era una asociación, una cooperativa o una sociedad con fines lucrativos. Estaban unidos, es decir, en el espíritu. Tenían un mismo espíritu, estaba sobre ellos. Y el egoísmo, los celos, las contiendas, los pleitos, las maledicencias, las calumnias, no tenían lugar en esta primera comunidad cristiana, en esta primitiva comunidad cristiana. De hecho, se aclara en este texto que no habían apegos materiales en absoluto. Se aclara en este texto que las cosas que ellos tenían, las propiedades individuales, los bienes individuales personales, estaban al servicio de la comunidad de fe. Y esto marca una gran diferencia. Lo que nunca se había visto, lo que nunca había sucedido. Esto es maravilloso. Me llama la atención porque antes de Jesús surgió la comunidad de los esenios, la secta de los esenios, que se habían apartado a las cuevas de Qumran para esperar la manifestación del Mesías. Y tenían una experiencia de vida parecida a esta. Era una vida de oración, era una vida de austeridad. Pero en este caso, no es que haya austeridad, es que hay la disposición de poner todo al servicio de la obra del reino. Sí, mis amados, sabe, cuando se ha creído en Jesús, cuando se tiene comunión con el Espíritu, las cosas materiales que no necesitamos. Esto es importante aclararlo, ¿no? Porque aquí se vende y se pone a disposición de los apóstoles lo que no se necesita, lo que sobra.
Entonces, cuando se ha creído en Jesús y hay comunión con el Espíritu, hay un desprendimiento total de lo material. Esta es la gran diferencia entre el creyente en Cristo Jesús y el creyente en la ley. Oh, recuerda al joven rico. Era un hombre muy devoto, cumplidor de la ley de Moisés. Pero cuando Jesús le demandó un pequeño sacrificio, le pareció un sacrificio muy grande, magnificó ese sacrificio y no dio muestras, no tuvo intención de sacrificar nada. Esta es la gran diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad. Cuando se entra en el ambiente espiritual, cuando se trasciende de lo meramente religioso a lo espiritual, entonces el creyente, la creyente, el siervo, la sierva, el obrero, la obrera, por encima de sí mismo, coloca esa vivencia, esa vida, esa cotidianidad espiritual, donde no ve necesario tantas cosas materiales para honrar, agradar a Dios. No se trata ya de mí, se trata ya de Dios. Ya no se trata simplemente de mí, se trata de todos los que estamos buscando al mismo Dios, todos los que estamos adorando a Dios, todos los que estamos tratando de desarrollar esa comunión con Dios. Oh, yo no sé si está entendiendo en esta mañana, pero hay aquí una palabra preciosa, maravillosa, donde se trata permanentemente de expresar ese amor a Dios, de ser leales, fieles a la palabra de Dios. A esto es lo que yo llamo fidelidad en lo poco. Sí, donde hay unidad espiritual, donde hay comunión con el Espíritu, surge un poder invisible que transforma todo en derredor. Rompe, destruye, derriba lo que impide la unidad, destruye, derriba el egoísmo, la ambición, la avaricia, y nos pone a todos a construir, ya no para nosotros, sino para los demás. Porque yo empiezo a ser para los demás, ya dejo de ser para mí. Ya dejo de vivir exclusivamente para mí, dejo de ser ególatra, dejo de ser egoísta y empiezo a trabajar, a construir para los demás, a expresar y a comunicar, a ser ese instrumento verdadero, real del amor de Dios. ¿Sabe? Esta, esta palabra donde nos habla de un corazón y un alma, no es simplemente un alma cualquiera, es un corazón y un alma que realmente están conectadas con el plan, con el propósito de Dios. Por eso eran capaces de desprenderse de las cosas que tenían, de aquello que, digámoslo así, les sobraba. Sí, el joven rico podía vender todo y aún así le quedaría algo. Podía vender todas las riquezas que tenía de más. Sabe, para vivir en esta vida se necesita simplemente lo necesario. Hay gente muy rica que no disfruta realmente su riqueza. Sabe, y cuando se tiene un proyecto de vida tan elevado como el proyecto de vida del reino, de servir, de ser obrero, de trabajar en el reino, cuando se conoce realmente a Jesús, cuando se ha tenido comunión, se desarrolla intimidad con el Espíritu Santo. Bueno, ¿para qué 30 pares de zapatos? Con 2 o 3 es suficiente. Sí. Óigalo bien, una vez me regañaron
porque empecé a decir a la gente que yo no necesitaba que me dieran tantas cosas, que me regalaran tantas cosas. La verdad, no estaba acostumbrado a que me regalaran tantas cosas, a que me regalaran nada realmente. Sí, óigalo bien, y me regañaron, me dijeron, hombre, no desprecie las bendiciones de Dios. Y tenían razón, pero yo lo estaba mirando también desde otra perspectiva. Y es de la perspectiva de, ¿para qué tantas cosas? Si esencialmente necesitamos lo necesario para vivir. Y esto fue lo que Juan Bautista le dijo a Pedro. Pedro llegó donde Juan Bautista pretendiendo tener poquito, pretendiendo ser un hombre muy humilde y era muy pobre. Y Juan Bautista le preguntó, ¿cuántas túnicas tienes? ¿Cuántas sandalias tienes? Y Pedro contestó, solo tengo un par de túnicas solamente, solo tengo un par de sandalias, dos pares de sandalias. ¿Y sabe qué le contestó Juan Bautista? Te sobra una. Oh, oh, ¿cuántas casas tienes? ¿Cuántos trajes tienes? ¿Cuántos carros tienes? ¿Cuántas motocicletas? ¿Cuántos bienes materiales tienes que realmente no los necesitas, que no son esenciales para tu vida? ¿Cuántas cosas hay en tu vida que realmente están estorbando tu comunión con la comunión de fe? Perdón, con la comunidad de fe. Ahí está el punto. Yo no sé si está comprendiendo en esta mañana, pero hay aquí una palabra que me pone en el lugar del que padece hambre. Me pone en el lugar del que está desnudo. Me pone en el lugar de aquel que está desvalido. Y entonces, ¿para qué Dios puso tantos bienes materiales en tu vida? ¿Para qué Dios me puso a mí tantas cosas que hoy, por decirlo así, no son indispensables para mi vida? Para ponerlos al servicio de la iglesia. Pero qué duro esto, ¿no? Qué duro esto porque si nos cuesta ofrendar, si nos cuesta diezmar para las cosas esenciales de la congregación, de la pequeña comunidad de fe, ¿cuánto más nos costaría desprendernos de algo para solidarizarnos con las necesidades de los demás miembros de la iglesia? ¿Cuánto más nos costaría? Qué tremendo. ¿Saben? Yo no veo aquí a ninguno de los apóstoles promoviendo una rifa para recolectar para un hermano. No, tampoco veo a ellos promoviendo un bazar o una recolección de limosna para ayudar a un hermano. Yo veo aquí corazones desprendidos, hombres y mujeres de fe que han comprendido en qué dimensión deben andar y cómo deben actuar en esa dimensión. Y entonces, conforme al llamado de Dios, conforme a la vocación que tienen de Dios, de servir a la obra, de servir al Señor a través de la obra, actúan, obran. Y entonces la palabra nos oferta algo muy maravilloso. Y es que en la primera comunidad cristiana, la pobreza fue desarraigada. Sí, cuando dice que todo lo tenía en común, no está hablando de socialismo ni de comunismo. Está hablando del desprendimiento voluntario, no coercitivo, no forzado de cada creyente. Y entonces desarraigaron el hambre. Sí, se fue la pobreza, la miseria exactamente. Y teníamos
O vemos una comunidad de fe llena de gozo, de alegría, de fervor, fuego del Espíritu Santo de ellos, dispuestos, preparados para llevar el mensaje de aquel que resucitó y vive para siempre. Bueno, y aquí nos oferta algo maravilloso. Entonces, dice José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué tremendo esto. ¿Saben quién es Bernabé? El autor del libro de los Hebreos. Este mismo José es el que colocan, echan en la bolsa para reemplazar a Judas, y en lugar de elegirlo a él, eligieron a Matías. Pero de Matías no se habla sino solamente en la elección. Pero vemos en Hechos de los Apóstoles a Pablo y a Bernabé trabajando juntos, a, a Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos. Óigalo bien, lo vemos en unos viajes misioneros, lo vemos construyendo el mensaje de salvación. Sí, ¿quieres servir en la obra del Señor? ¿Quieres ser instrumento de Dios en el reino? Despréndete de las cosas que realmente no necesitas para servir al Señor, oh Rey de Gloria, o para vivir, perdón, en este tiempo, y ponlas al servicio del Rey de Gloria. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.